Hermanos, después de haber orado, yo les invito a que juntamente de sus hogares cantemos ese hermoso coro que nos dice: en el nombre de Jesús. Me acerco ante tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Me acerco ante tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús. Me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús. Me acerco ante tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza. Oh sí, Señor, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Y una vez más, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya, dale gloria al Señor y la alabanza. Démosle palmas al Señor, Él es digno de ser exaltado. Él es nuestro Rey y nuestro Dios. Cantémosle con gozo a nuestro Señor. El Señor es mi Rey y mi todo. Asimismo, le invito a que juntamente leamos el Salmo 96 del 1 al 4.
Y dice la palabra del Señor así: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciar de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Ahora les invito a que cantemos el coro: grande es el Señor, creador del universo. Asimismo, hermanos, le invito a que entonemos el coro "Y aquel que es poderoso". Nos dice este coro: al único Dios y Salvador, a Jesucristo, sea la gloria y la majestad
dominio y autoridad por siempre. Aquel que es poderoso para guardarnos y con gozo presentarnos sin mancha delante de Él. Y aquel que es poderoso para guardarnos y con gozo presentarnos sin mancha delante de Él. Ahora le invito, hermanos, a que leamos las Sagradas Escrituras y vamos a leer en Lucas 7 y lo vamos a hacer del 36 al 38. Y nos dice la palabra del Señor: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Asimismo, ahora, hermanos, para terminar este momento de alabanza, yo les invito a que cantemos el coro Mi Jesús, mi amado. Dios les bendiga, hermano.
Hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo que podamos reunirnos en nuestra casa para poder considerar la palabra de Dios. Sabemos que las condiciones aún no están para que podamos reunirnos todas las veces que, teniendo el deseo de estar en casa de Dios, podamos. Sin embargo, seguimos aprovechando la tecnología para platicar de la palabra de Dios. Durante estos miércoles pasados se ha estado haciendo pues mención del libro del Apocalipsis, se ha estado estudiando sobre él. Y pues vamos a seguir dando continuidad al libro de Apocalipsis, hablando de temas de interés de todo cristiano, pero no sin antes hacer una oración. Así que le invito a que consideremos la palabra de Dios juntos, pero invoquemos el nombre de Dios desde nuestra casa, con nuestra familia, en donde nos encontremos, para que sea su Espíritu Santo el que nos dé entendimiento en estos temas, en especial en el libro de Apocalipsis, que es para nosotros de gozo y de júbilo el poder considerar esos tiempos, porque nos revelan el futuro de la iglesia, nos revelan el futuro del cristiano, hacia dónde vamos. Le invito a que incline su rostro o donde se encuentre en sus pensamientos y glorifique el nombre de Dios y le invoque. Bendito Señor Dios Todopoderoso, te alabo y te bendigo, porque eres bueno, porque no nos dejas, porque estás con nosotros, porque a pesar de todas las cosas, tú sigues siendo fiel, porque en nuestro corazón está el deseo de aprender de ti, en nuestro corazón está la intención, Señor, de conocer los misterios que encierras en tu palabra. Hoy te doy toda la gloria y toda la alabanza, porque eres bondadoso y misericordioso, porque sigues con nosotros, extiendes tu periodo de gracia para que todos lleguen a salvación. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos revele lo que debemos de conocer esta noche. Te alabo por las familias que se reúnen para considerar tu palabra. Te alabo, Señor, por estos tiempos de salvación que aún hay para nosotros. Gracias por tus bondades y misericordias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de esta noche es un tema que se ha predicado mucho sobre él, sin embargo nos sigue fascinando por el misterio que encierra en sí mismo y porque es una enseñanza que se ha venido hablando de ella desde mucho tiempo atrás, desde la iglesia primitiva, el rapto. Ese es el tema que hoy vamos a considerar brevemente, porque es un tema amplísimo en el que podamos nosotros dedicar nuestro tiempo. Hay muchos eruditos, muchos teólogos que concentran todo su estudio precisamente en esto. Sin embargo, nosotros vamos a hablar las generalidades del mismo. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento que nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, esperamos. Los días pasados, los miércoles pasados, se estuvieron considerando los mensajes, el mensaje a las iglesias. Porque estos mensajes hablaban precisamente de la era de la iglesia antes del rapto. No es de sorprenderse que inmediatamente después de que en el libro de Apocalipsis se hable de el mensaje a las iglesias, sobrevenga el del rapto. Dicen, pero bueno, bíblicamente no hay una palabra que nos hable del rapto o que esté esta palabra como tal. Sin embargo, es un término que se le ha acuñado para referirse a este suceso en específico, a este arrebatamiento. Pero bueno, vamos a considerar la palabra de Dios. Desde su casa, le invito a que abra el libro de Apocalipsis en su capítulo 4 y vamos a dar lectura en sus versículos 1 y 2. 4, en sus versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Nuevamente, dice, después de esto miré. ¿Después de qué? Después del mensaje a las iglesias. Justamente en el capítulo 3 del Apocalipsis, antes de introducirnos al capítulo 4, se está hablando del mensaje a las iglesias. Y en el capítulo 4 empieza diciendo, después de esto miré. Y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, este término en específico es muy interesante, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Nos parece interesante
pensar que, bueno, efectivamente desde el análisis del libro de Apocalipsis en su primer capítulo y antes del mensaje a las iglesias, vemos cómo el Señor lleva a Juan hasta el día en que van a suceder todas estas cosas, para que él escriba el mensaje que le fue dado, para que, dice bien la palabra de Dios, para que dé a conocer la revelación de Jesucristo para los últimos tiempos. Empieza con el mensaje a las iglesias, que además, como ya se ha estado hablando los miércoles, además de representar características muy particulares de los cristianos como individuos, porque cada iglesia representa un tipo de cristiano o un tipo de personalidad en el cristianismo que nos vamos a topar. Aquellos que son fríos pero invocan el nombre de Dios, aquellos que son han caído en el activismo, tal vez descentralizando la enseñanza de Cristo por las actividades eclesiásticas, aquellos precisamente que se han dado a castas jerárquicas. Otro mensaje a las iglesias nos hace mención de esta unión entre iglesia y Estado, aquellos que se han visto el cristianismo como meramente política, otros que han permanecido fieles, la iglesia perseguida. O sea, ese tipo de cristiano que representa el mensaje a las iglesias, sin embargo, también representa a los tipos de iglesias que nos encontramos, la iglesia perseguida, la iglesia de Estado, la iglesia fría, la iglesia que es constante, etcétera, ¿no? Y también el mensaje a las iglesias representa un periodo de la historia desde que se funda la iglesia, desde que Cristo asciende hasta que venga precisamente el rapto, que es donde se termina el mensaje a las iglesias. ¿Por qué? Porque mientras no suceda ese acontecimiento, el mensaje a las iglesias sigue vigente. ¿Por qué? Porque aunque representa una etapa en específico de las eras de la historia, también coexisten ese tipo de iglesias simultáneamente. Podemos hoy tal vez pensar en algún tipo de iglesia, considerando las características de todas ellas, decir, bueno, es que sí es cierto, tal vez hablando de Asia, hablando de algunas partes de Europa o de África, pensar en que hay iglesias que están siendo perseguidas como Esmirna, hay otras iglesias que también hemos escuchado iglesias que han aceptado doctrinas paganas o que han aceptado ideologías de nuestros tiempos y que se han enfriado totalmente, se han alejado de Cristo y han perdido totalmente la razón por el cual fueron elegidas, o iglesias que perdiendo el rumbo también se fueron más a las castas jerárquicas, ¿no? Que pusieron en un pedestal a hombres, quitándole la gloria a Dios. Entonces vemos que las iglesias coexisten simultáneamente. Este mensaje sigue vigente, el mensaje de las 7 iglesias sigue vigente en nuestros tiempos. Sin embargo, también consideramos que al principio de los tiempos de la iglesia hubo una iglesia perseguida, por supuesto. Vemos a un tipo de iglesia de Esmirna que representa cierta parte de las épocas. Y vemos a cristianos perseguidos en nuestros tiempos, así que también representan al individuo cristiano, el individuo que cree. Entonces es muy rico el contenido del mensaje a las iglesias que ya se consideró. Continuamos con este aprendizaje del libro de Apocalipsis pensando que después de estas consideraciones del mensaje a las iglesias, de lo que representa cada mensaje, viene un suceso particular que reactiva el reloj profético que consideraremos. Lo reactiva este mensaje de las 70 semanas. Pero bueno, Juan, en este capítulo 4, versículo 1 y 2, representa a la iglesia. Dice, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de la era de la iglesia. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado. Vemos que Juan, inmediatamente que termina el mensaje a las iglesias, dice que vio una puerta abierta y oyó una voz como de trompeta. Creo que lo podemos vincular de inmediato con lo que nos dice el libro de Tesalonicenses. Si podemos ir al libro de Tesalonicenses,
En su capítulo 4, en su versículo 13, perdón, el libro es de Primera de Tesalonicenses, su capítulo 4, en sus versículos 13 al 18. Una enseñanza que Pablo desde el comienzo de la iglesia predicaba. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y esto viene en cumplimiento de la palabra del Señor, que nos dijo: voy pues a preparar moradas eternas, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Desde el instante en que el Señor asciende, Él nos promete moradas. Nos dice que iba a preparar para que donde Él estuviera, nosotros estuviéramos con Él. Entonces esto va muy de la mano. Vemos que Juan, en el mensaje de Apocalipsis, en los versículos que ya leímos, en su versículo Apocalipsis 4, versículo 1, nos dice que una voz como de trompeta era la que le llamaba. Como de trompeta. Y vemos en Tesalonicenses que habla también una voz, un sonido como de trompeta. Entonces, en este primer pasaje, arrancando el capítulo 4, inmediatamente después del mensaje a las iglesias, después de que analizando este contexto vemos que se habla de la iglesia en general, del periodo de la iglesia, vemos cómo viene un llamado como de trompeta al que le dijo: sube acá. Vemos que desde el capítulo 1 del Apocalipsis, Juan viene a ser figura de la iglesia. Entonces le dice a Juan: sube acá. Le dice a la iglesia: sube. El Señor la lleva consigo. El rapto se ubica después de la era de la iglesia, pero antes de la tribulación. Hay personas que creen que los cristianos atravesarán la tribulación. Hay corrientes doctrinales que nos dicen que no hay una base que sustente el rapto pretribulación. Sin embargo, hay muchas consideraciones en la Biblia que nos hacen creer que el rapto sucederá después de la era de la iglesia, pero antes de la tribulación, ubicarlo en este proceso. ¿Qué debemos considerar para llegar a esa conclusión? Primero, cuando hablamos del mensaje de las iglesias, en Apocalipsis desde el 1 hasta el 3, se hacen 16 referencias a la iglesia, completamente enfocadas a la iglesia. Sin embargo, después del 6 al 18, capítulos de 6 al 18 de Apocalipsis, donde se habla específicamente de la tribulación, no se menciona la iglesia ni una sola vez. ¿Por qué? Pues porque la iglesia no está presente. El Apocalipsis empieza hablando del papel de la iglesia en las épocas. Pero una vez que habla del rapto, ya no se habla de ella, porque ya la iglesia no está presente. También debemos de considerar, cuando hablamos del Apocalipsis, la ubicación de las escenas. La ubicación del rapto es adecuada en este momento del Apocalipsis, en los capítulos 4 y 5, porque son escenas en el cielo. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis debemos tener bien en claro hacia quién va dirigido, dónde se ubican las escenas y en qué cronología está situado. En este caso vemos en el 1 al 3 que se habla de el mensaje a las iglesias. Vemos en el 6 al 18 que se habla de la tribulación. Pero en el 4 y el 5 son escenas en el cielo, porque le dice a Juan: sube acá. Y posterior, después del capítulo 5, nos introduce al periodo
en el que empieza la tribulación. Entonces, precisamente en estos capítulos 4 y 5 es donde encajamos la doctrina del arrebatamiento, porque son los indicios que nos da la interpretación de la palabra de Dios. También consideramos, o debemos considerar, que el rapto está bien ubicado en este periodo, porque en los capítulos del 4 al 18 del Apocalipsis nos hablan de muchos términos y símbolos del Antiguo Testamento enfocados hacia Israel, no hacia la iglesia. La era de la iglesia es lo que se llama el sufrimiento de los gentiles, mientras que la tribulación es la del sufrimiento de Jacob o de las 70 semanas de Daniel. Entendemos nosotros que la tribulación corresponde a la semana 70 de la profecía. Ahora, existen además muchas similitudes entre los acontecimientos del Apocalipsis 4, 1 y 2 y las enseñanzas de las Escrituras sobre el rapto, como bien leímos acerca de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Si nosotros contrastamos ambos pasajes, como ya lo hicimos, leímos uno y otro, comparamos Escritura con Escritura, vemos tanta la similitud que nos damos cuenta que es un mismo acontecimiento. Entonces, por eso nosotros creemos que el rapto se sitúa en este periodo de la historia profética. Nuevamente hablo de la cronología. Empieza la era de la iglesia con el mensaje a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Posterior a esto, en el capítulo 4, Juan, como figura de la iglesia, nos habla de cómo el Señor le pide que suba y lo introduce al cielo con una voz como de trompeta, haciendo un contraste, haciendo una similitud muy grande con Tesalonicenses 4, 13 al 18. Además, de las otras consideraciones que ya les mencioné ahorita, podemos ver que del 6 al 18, que es donde se habla de la tribulación, ya no se menciona a la iglesia, mientras que en el 1 al 3, que es el mensaje a las iglesias, hay muchas referencias de la iglesia, 16 referencias a la iglesia. Además que empezando a hablar de la tribulación, empieza a emplear terminología del Antiguo Testamento, terminología que el pueblo de Israel tiene bien conocido, por lo que es un periodo que es específicamente para que Dios trate con su pueblo Israel, el sufrimiento de Jacob, porque nosotros somos gentiles, la era de la iglesia, del sufrimiento de los gentiles. Muy bien, habiendo considerado esto, podemos tener seguridad de que por la cronología de los sucesos y las consideraciones que hemos planteado, el rapto es antes de la tribulación, a pesar de que hay corrientes de que digan, no, es que el cristiano va a atravesar esto y esto, no hay indicios bíblicos que sitien a la iglesia dentro de la tribulación. Debemos considerar que la venida de Cristo no es diferente al rapto, es un mismo suceso, la venida de Cristo, pero en dos fases. El rapto, al que es el arrebatamiento, el que habla Tesalonicenses 4, 3 al 18, nos habla de la primera fase de la venida de Cristo, que es cuando el Señor toma a la iglesia. Y la segunda es la gloriosa venida, que es cuando todo ojo le verá, habrá señales en el cielo, que será visiblemente y anunciado la manera en que el Señor se manifiesta con poder y gloria. Ambos son partes del mismo suceso. Sin embargo, se divide el mismo suceso en dos momentos. Cuando el Señor lleva a su iglesia al cielo, que es lo que llamamos las bodas del Cordero, cuando el Señor toma a la iglesia, que es la novia que está esperando al esposo, la toma, la lleva al cielo, donde se celebran las bodas del Cordero, mientras en la tierra empieza el periodo de tribulación para tratar con Israel. El rapto no es una doctrina nueva.
Algunos, que refutan la teoría del arrebatamiento como una doctrina que no bíblica, nos dicen que es una doctrina que se empezó a enseñar en este último siglo, en el 1900 hacia acá, a mediados del 1950, 1940 y tantos. Y que posterior a eso no se pueden encontrar enseñanzas de predicadores reconocidos, de evangelistas que fundaron iglesias en este continente o alrededor del mundo que hayan hablado de esto. Y ellos lo ocupan como un argumento para decir que no es una doctrina bíblica. Sin embargo, las investigaciones han revelado que el rapto, fuera de Pablo, por supuesto, que él fue el de los principales que habló de este suceso, en Tesalonicenses, vemos a Juan como figura en el libro de Apocalipsis. Fuera de ellos, de los discípulos, por decirlo así, de los fundadores, sí se encontraban predicaciones respecto a este acontecimiento. Vamos a hablar tal vez de los más lejanos, Victorino, Efrén de Nisibis, Pseudo-Efrén, que le llamaban porque no estaban seguros de si atribuirle esa predicación a él, que son escritores del año 300, o sea, bien cercano a los discípulos. O Morgan Edwards, allá por el 1800, me parece, John Derby, en el 1900 a principios. O sea, no podemos pensar que la doctrina del arrebatamiento es algo nuevo, porque se ha predicado desde que se fundó la iglesia. Pero bueno, como les mencionaba, la venida del Señor Jesucristo es en dos fases. La primera fase es el arrebatamiento, lo que llamamos rapto. Y la segunda es la gloriosa venida. ¿Cómo ubicamos estos dos sucesos en la palabra de Dios? Tenemos que tener presente que hay fases de estos movimientos. Podemos mirar en pantalla cómo esta línea roja representa este periodo, ¿no? del tiempo, por decirlo así, desde la iglesia hasta la segunda venida de Jesús. Muy bien, vemos cómo la era de la iglesia representa la mitad del periodo, por decirlo así. Entonces, y después viene la tribulación. Vemos cómo el rapto da inicio a la semana 70 de la profecía de Daniel. ¿Y por qué a la semana 70? ¿Cuándo se cumplieron las otras 69? En un momento más lo analizaremos. La semana 70 son 7 años de tribulación. ¿Por qué? Porque hablar de la profecía de Daniel nos habla de 70 semanas antes de que el Señor venga. Pero no nos habla antes de que el Señor venga en la primera fase de su venida, sino nos habla hasta que el Señor venga antes del milenio, que es su segundo advenimiento, que es cuando Él viene con todas estas señales en el cielo y que todo ojo le verá, que será algo verdaderamente abrumador. El rapto recoge a la iglesia, mientras que en el segundo advenimiento, cuando el Señor se presenta de una manera majestuosa, viene ya con la iglesia detrás de Él. Y no solo eso, sino que viene con los mártires de la tribulación. Y podemos ver en la pantalla cómo hay pasajes que hablan acerca del rapto, de la bendita esperanza, y cómo hay pasajes que hablan de la segunda venida, que es la gloriosa venida. Así lo podemos ubicar. Y que nos dan características que se contrastan la una con la otra, y que podemos decir, ciertamente no se trata del mismo suceso.
Entonces podemos apreciar ahí todas las citas, y hay más, que pueden mirarlas y analizarlas una contra otra y ver y compararlas para darse cuenta que no son el mismo acontecimiento. Porque hay personas que no creen de plano en el rapto, que dicen que no habrá un momento en el que el Señor se llevará a su iglesia, sino que toda ella atravesará junto con todos los demás el periodo de tribulación hasta que el Señor venga y lleve a todos consigo. Vemos que hay sucesos que contrastan la segunda venida. Como les mencionaba, el rapto se le puede ubicar en la palabra de Dios como bendita esperanza, que es lo que los cristianos que hemos creído en Dios estamos esperanzados en que el Señor ya venga, Maranata. Mientras que la gloriosa venida de Cristo nos habla después del periodo de tribulación. Vamos a ver estas consideraciones. En hablar del arrebatamiento, del rapto, de la bendita esperanza, Cristo viene en los aires a buscar a los suyos, como veíamos en Tesalonicenses. Mientras que en la gloriosa venida de Cristo, Cristo desciende con los suyos a la tierra. Ya viene tras de él la iglesia que fue desposada en las bodas del Cordero junto con los mártires. En el rapto se traslada a todos los cristianos, que es lo que nosotros le decimos iglesia, todos los que por fe recibimos a Jesucristo y lo confesamos en la tierra y nos reunimos a celebrar su nombre, son los que se van en el rapto, la iglesia de Dios. Y en la gloriosa venida de Cristo no se traslada a nadie. En el rapto los cristianos van a casa del Padre. Mientras que en la gloriosa venida de Cristo los santos que resucitan no ven la casa del Padre, porque en ese momento el Señor ya viene con sus santos. Al momento del rapto no hay juicio en la tierra, mientras que cuando es la gloriosa venida de Cristo, Cristo viene a juzgar a los habitantes de la tierra porque es antes del milenio. En el rapto la iglesia asciende a los cielos, mientras que cuando Cristo viene con poder y gloria y con todas las señales, que la gloriosa venida viene a establecer su reino en la tierra. El rapto es inminente y puede suceder en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, mientras que la gloriosa venida no puede tener lugar por lo menos dentro de 7 años. ¿Por qué? Porque es después de la tribulación, y la tribulación representa la última semana de la profecía de Daniel, que son 7 años en el que, bueno, tal vez más adelante, si se da otro estudio, pueden analizar la tribulación, cómo se divide en 13 años y medio con el pacto con el anticristo, y posterior a esto 3 años y medio vienen otros 3 años y medio a los que conocemos como la gran tribulación, que son donde vienen calamidades cual nunca se han visto, ¿no? En el rapto no existen señales que nos avisen de él, mientras que en la gloriosa venida de Cristo hay muchas señales que anuncian que él viene. El rapto es solo para los creyentes, mientras que la gloriosa venida afecta a toda la humanidad porque todo ojo le ve viniendo. En el rapto es tiempo de gozo para la iglesia porque es algo que esperamos, que anhelamos, en el que nuestra oración debe estar enfocada en decir, Señor, ven por nosotros. Mientras que cuando viene el Señor con poder y gloria es tiempo de lamentación porque viene a destruir la maldad ya, a pelear por nosotros, la batalla de Megiddo, ¿no? El Armagedón. El rapto es antes del día de la ira. Y en la gloriosa venida de Cristo es inmediatamente después de la tribulación. En el rapto no se menciona a Satanás, mientras que en la gloriosa venida de Cristo se encierra a Satanás en el abismo por 1000 años. Les mencionaba que es antes de los 1000 años. En el rapto es el trono de juicio de Cristo, mientras que en la gloriosa venida de Cristo no hay un tiempo ni un lugar para el trono de juicio aún. En el rapto son las bodas del Cordero, cuando el Señor lleva a su iglesia para darle posesión de las moradas eternas. Y en la gloriosa venida de Cristo, su esposa decimos que ya viene con sus santos, con su esposa. Ya fueron las bodas del Cordero.
En el rapto solo los que creyeron en Dios pueden verlo y escucharlo, y por eso son arrebatados, mientras que en la gloriosa venida de Cristo todo ojo le ve. En el rapto nos da inicio de la tribulación cronológicamente, mientras que la gloriosa venida de Cristo nos da comienzo al reinado de los 1000 años. Podemos ver claramente que son dos sucesos distintos. Ahora, aquí vemos una imagen que nos representa pues un poco más este concepto, ¿no? Vemos las eras pasadas, antes de Cristo, el Antiguo Testamento. Entonces aparece la cruz de Cristo. Cristo el Salvador viene, muere por los pecadores, resucita, nos compra, nos redime de nuestros pecados y comienza la era de la iglesia, que es lo que habla el Apocalipsis del 1 al 3. Posterior a esto viene el rapto, que es con lo que empieza el capítulo 4. Vemos ahí pasajes que nos hablan en específico del rapto: 1 Corintios 3 del 9-15, Juan 14 del 1 al 3, 1 Tesalonicenses 4 16-17, 1 Corintios 15 del 51-58. Inmediatamente después del rapto, en el cielo, la escena en el cielo son las bodas del Cordero. El Señor está dando las moradas eternas que fue a preparar para su iglesia, mientras que en la tierra están los 7 años de tribulación, 3 años y medio de pacto con el anticristo. A la mitad se rompe el pacto y empieza la gran tribulación, que son las calamidades, los juicios, las copas, las trompetas, los sellos, o sea, vienen grandes calamidades, que según Tesalonicenses 2, del 3 al 10, ¿no? Y posterior a los 7 años de tribulación de la última semana de la profecía de las 70 de Daniel, es la venida gloriosa de Cristo, en el que todo ojo le ve, viene con su séquito de ángeles, viene con su iglesia ya vestida, con su novia, con su esposa, perdón, ya después que fueron las bodas de Cordero, tal como lo escribe Mateo 24:30 y Apocalipsis 19 del 23 al 30. Posterior que de la venida gloriosa, el Señor viene a juzgar y instaura el milenio después de que encarcela al diablo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué considerar que es de importancia que nosotros conozcamos esto? Porque hay personas que no lo saben. Hay personas que les interesa, además de este tema, es algo que nosotros debemos conocer porque es algo que esperamos. Y creo que afianza nuestra fe el saber qué es lo que esperamos, cuál es esa promesa en la cual que nosotros creemos. Pero bueno, como hemos visto, la gloriosa venida no puede suceder hoy. O sea, Dios no va a venir hoy y que todo ojo le ve. Pero sí puede suceder hoy el arrebatamiento, porque ese es en un abrir y cerrar de ojos, y solamente es para los que han creído en Cristo. En la antigüedad la palabra rapto se usaba para designar el suceso en el que Cristo se llevaría a los santos. Efectivamente la palabra rapto no viene en la iglesia, pero no viene en la Biblia, pero este término se empezó a referir a esta doctrina en específico. El rapto se conocía desde la iglesia primitiva y se predicaba esto, a excepción del periodo que llaman Edad Oscura, donde la iglesia encerró la palabra de Dios y solamente la podían leer los cultos, los que estaban ordenados, los que conocían griego o latín. Posterior de este periodo que llamamos Edad Oscura, donde la Biblia otra vez estuvo al alcance de todos, nuevamente se empezó a predicar esto. Vamos a ver lo que dice 2 Tesalonicenses 2, en su capítulo 8. Y esto nos da contestación a la pregunta: ¿qué pasa con los que no se van? La palabra de Dios dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ellos se quedan a la destrucción porque no creyeron. Ellos se quedan a sufrir los 7 años de tribulación. Ellos van a padecer
ellos van a padecer este periodo horrendo que pues atravesarán aquellos que no creyeron en Dios. Nosotros estaremos gozando de la plenitud de Cristo en el cielo. ¿Por qué ubicar también y creer que el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento? Porque la profecía se ha cumplido. Y el periodo que vivimos nosotros como iglesia se encuentra dentro del margen del año de misericordia de nuestro Dios, el año de la buena voluntad de nuestro Dios, como lo dice Isaías. Vamos a considerar esta profecía, que es la que nos dice el tiempo en el que el Señor ha de manifestarse. El libro de Daniel, en su capítulo 9, en sus versículos 24 y 27, Daniel 9, en su capítulo 9, en sus versículos 24 al 27, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este pasaje en específico es nuestro reloj con el que medimos cuándo se cumplirá la profecía, hasta cuándo se va a sellar la visión por los tiempos y la profecía, y se unja al santo de los santos, que es la venida gloriosa. Y podemos entender esto, que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Sin embargo, posterior a esto se decretó por el Ciro se podía reconstruir el templo. Y es aquí donde viene la visión de las 70 semanas. El periodo de restauración de Israel, donde se reconstruye Jerusalén, nos habla de 7 semanas. Debemos entender una semana como una septena de años. Entonces serían 7 semanas corresponderían a 49 años. 7 semanas corresponderían a 49 años. Después hay años de silencio, después de esto. Y no hay profeta hasta Juan. Y de ahí son 62 semanas, que si hacemos el cálculo, son 434 años, este periodo que se aproxima también al que hubo entre el pueblo que entró a Egipto y Moisés, es numerología. Entonces ahí ya tenemos 69 semanas. Las 7 semanas que lleva reconstruir Jerusalén. Según nos dice el capítulo 25 de Daniel, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, que fue lo que después de que Ciro dio el decreto para el cual podría el pueblo de Israel salir y reconstruir, les tardó 7 semanas de esa profecía, o sea, 49 años. Y también dice el versículo 25, y 62 semanas hasta el Mesías el príncipe. Después de esto hubo un periodo de silencio hasta que apareció Jesús, y fueron 62 semanas, 434 años. Si hacemos la suma de semanas, llevamos 7 y 62 son 69 semanas. Entonces solo queda una última semana por cumplirse. Pero ¿qué es lo que pasa? En el instante en que Jesús viene, en ese instante podría haber transcurrido la última semana. Sin embargo, también se cumple la promesa de Isaías en 61, en su capítulo 2, si lo pueden leer en su casa, Isaías, en su capítulo 61. En su, versículos 1 y 2 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En el instante en que Jesús aparece, después de la semana 69, antes de empezar la última semana, el Señor llega a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, de Jehová. ¿A qué se refiere eso? El año de la buena voluntad de Jehová se refiere al periodo de la gracia, que significa detengo el reloj profético porque viene, es periodo de misericordia, periodo de salvación, para que todos aquellos que durante el tiempo que pudieron creer en Dios no lo hicieron, ahora vengan a arrepentimiento, que es el año de la buena voluntad de Jehová. Y ese año de gracia sigue vigente hasta nuestros días, es el periodo de la iglesia. Nosotros vivimos en ese año de la buena voluntad de Jehová. Desde el instante en que Jesucristo viene a predicar el año de la buena voluntad de Jehová es donde se instaura la iglesia, donde el reloj profético se detuvo a punto de empezar la semana 70. ¿Y dónde termina? Con el arrebatamiento. En el instante en que el año de la buena voluntad del Señor termine, comenzará, se reanudará el reloj profético y solo queda por cumplir una semana, que es la de tribulación. 7 años de tribulación, una semana. Que bueno, ya tal vez posteriormente se puede estudiar acerca de lo que concierne a la tribulación. Pero por el momento nosotros debemos tener presente que proféticamente se ha cumplido el tiempo para que el Señor en cualquier momento reanude su reloj profético y diga hasta aquí terminó el año de la buena voluntad de Jehová. Se reanuda el plan profético como estaba escrito y da comienzo a la última semana, que es la semana de tribulación. Sin embargo, nosotros no debemos de estar preocupados por eso, porque nuestro Dios Todopoderoso nos saca de este mundo para que no atravesemos eso. Nos saca y nos lleva con Él a las moradas que ha preparado, moradas eternas. El Señor levanta a su iglesia para que se celebren las bodas del Cordero, para darnos nuestras vestiduras blancas, para santificarnos, para librarnos de ese periodo de maldad, de ese periodo de juicio sobre la tierra, porque fuimos fieles. Esa es la esperanza que tenemos, que nuestro Dios cumpla su promesa, que es librarnos del día de la ira y llevarnos con Él. Hermanos, le invito a que en su casa considere esta palabra y sepa que la iglesia del Señor está considerada para gozar de la plenitud de Dios sin atravesar este periodo de tribulación. Y aunque algunos quieran decir que eso no es cierto,
la Biblia da indicios, como bien lo vimos, que no es así, que la iglesia no atravesará esto. Y nosotros debemos creer esta palabra, creer esta promesa, creer esta profecía de que nuestro Dios guardará nuestra alma y nos dará de acuerdo a nuestra fidelidad. Hoy le invito a que incline su rostro ahí desde su hogar y alabe al Señor y dígale: Señor, ven por nosotros, Maranata, te deseamos. Oh Dios bendito, eh, te damos gracias, te damos gloria, te damos alabanza por tu bondad y por tu misericordia, porque eres bondadoso y misericordioso, porque nos has dejado eh, entender esto. Gracias, Dios, porque nos apartas para el día de la ira y nos vas a dar, Señor, de tus bondades en el cielo, porque has ido a preparar moradas para todos nosotros. Gracias, Señor, porque confiamos en que tu promesa se cumple y que si hoy estamos de pie es por tu misericordia. Oh, Señor, sin embargo, también te pedimos por aquellos que no han llegado a este conocimiento, Señor, y aún se gozan y se deleitan en sus delitos y pecados. Te ruego, Dios, que los hagas entrar en razón, Señor, que no los dejes en paz, para que puedan librarse de esta calamidad y que puedan ser parte de tu herencia en los cielos. Oh Dios, sálvalos, sálvalos, Señor, te lo ruego. Hoy te bendecimos por tu enorme bondad y por tu misericordia, porque nunca nos has dejado. Gracias, Señor, porque tu tiempo es perfecto y únicamente aguardamos el cumplimiento de tus palabras. Y recibe gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, espero que todo esto nos haga reflexionar acerca de nuestro estilo de vida, la manera en que vemos el cristianismo, y nos agarremos fuerte de la mano de Dios, porque vienen tiempos difíciles, pero la iglesia debe de estar segura que en quien ha creído nos reserva de todas esas maldades. Dios les bendiga.